esta semana Apoyo le tocó las dos clases de manera sincrónica, por lo cual vamos a ir trabajando con estos videos, ¿sí? La idea es que dentro del video yo les voy a dar tiempo para que ustedes analicen cada problema de manera individual, ¿sí? Entonces, cada vez que yo les diga, tómense unos 5 minutitos para pensar el problema y demás, ustedes se tomen ese tiempo, ¿verdad? Y luego, pues, puedan ver la solución, sí, pueden comprobar la solución al problema, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero completando los problemitas que habíamos quedado pendientes de la tarea la semana anterior, ¿sí? Y luego vamos a introducir el tema nuevo, que es relaciones inversamente proporcionales, ¿vale? Entonces, primero vamos a comenzar con los problemitas. Vamos a hacer un breve resumen. Recordemos que habíamos dicho que dos magnitudes eran directamente proporcionales si cuando uno aumentaba, la otra también aumentaba de forma proporcional. Que esa parte de forma proporcional lo comprobábamos sacando la razón de proporción y viendo que era la misma, ¿sí? Y que se cumplía para el resto de los datos. Igualmente, si la cantidad disminuía, pues si una disminuía, la otra disminuía también de manera proporcional, ¿verdad? Entonces, habíamos hecho un par de ejercicios, uno sobre el precio de una cinta, de una pasamanería, ¿verdad? Y habíamos también hecho uno de Ruth y los sobres. Bueno, ahora vamos a pasar al de Rubén, ¿sí? Entonces, pero para pasar a este de Rubén, vamos a corregir un poquito porque aquí se me olvidó hacer una breve corrección en el documento. Entonces, ustedes también corríjanlo. Aquí dice, Rubén ha hecho 2 zumos iguales con 6 naranjas. En vez de 6 naranjas, deberían ser 8 naranjas, ¿sí? Entonces, para que dejemos eso ahí corregido. Vale. Entonces, viene el cuadrito que la primera fila nos habla del número de zumos, la segunda fila nos habla del número de naranjas, ¿vale? Y pues la idea es que en este caso ustedes calculen pues el número de naranjas a partir del número de zumos que hizo Rubén y viceversa. ¿Cuántos zumos hizo Rubén a partir del número de naranjas? Y puedan responder las preguntas que ahí se plantean. Bueno, para esto vean que es muy similar al problema de Ruth. De hecho, todos estos problemas se parecen mucho. Y pues, si queremos saber el número de naranjas a partir del número de zumos, lo que vamos a hacer es multiplicar el numerito de la primera fila, ¿verdad? Por la razón de proporción, porque ese siempre va a ser el primer paso para solucionar este tipo de problemas. Sacar cuál es la razón de proporción, ¿sí? Y si queremos saber el número de zumos a partir del número de naranjas, entonces vamos más bien a dividir el numerito de la segunda fila entre la razón de proporción, ¿sí? Y así vamos a dar solución a estos problemas. Entonces, como les dije, este es muy similar al que habíamos hecho, ¿verdad? De Ruth. Entonces, les voy a dar aproximadamente unos 5 minutitos para que ustedes trabajen de manera individual en este problemita, que estarán contados, ¿verdad? Dentro del tiempo normal de la clase, dentro de los 70 minutos de la clase. Entonces, en este momento pueden pausar el video para ir pensando el problema y luego, pues pueden darle play para continuar y ver la solución. ¿Vale? Entonces, pausen el videito. ¿Listo? Ok. Se toman los 5 minutos y ahora sí, asumo que ya pasaron los 5 minutos y entonces vamos a dar solución al problema para que vean cuál era el proceso que tenían que llevar a cabo y corroboren sus respuestas. Ok, entonces veamos. Dice acá, Rubén ha hecho 2 zumos iguales con 8 naranjas, ¿sí? Entonces, aquí podemos saber que a partir de 2 zumos, ¿verdad? Él hizo 2 zumos con 8 naranjas, nos dice el problema. Entonces, aquí donde dice el número de naranjas, podemos completar este primero de acá con un 8, ¿sí? El primero nos lo da el enunciado, ¿ok?
Luego de eso, recuerden que siempre el primer paso para resolver estos problemas, ¿sí? Es calcular la razón de proporción, ¿sí? Entonces vamos a calcularla. Recuerden que para calcular la razón de proporción, lo que hacíamos era tomar el número más grande y dividir entre el número más pequeño, ¿sí? Que le corresponda, ¿sí? Entonces, si él hizo 2 zumos con 8 naranjas, vamos a dividir el número de naranjas entre la cantidad de zumos y nos vamos a dar cuenta que 8 dividido entre 2 nos va a dar 4, ¿sí? Entonces, que la razón de proporción es 4. Entonces, vean que a partir de acá ya podemos calcular el resto de los datos que nos dan, ¿sí? Muy similar a como hicimos con el de root y los sobres, vamos a hacerlo aquí, pero con los zumos y las naranjas. Entonces, lo primero que nos dicen es que con 2 zumos hacemos, perdón, que si ustedes hacen 2 zumos con 8 naranjas, que para 3 zumos ocupan 12 naranjas y que para 4 zumos, ¿cuántas naranjas ocuparán? Bueno, muy sencillo, como queremos el número de naranjas para que se ocupan para preparar 4 zumos, lo que vamos a hacer es multiplicar por la razón de proporción, que en este caso es 4. Entonces, vamos a multiplicar 4, ¿sí? Por la razón de proporción, que es 4. Entonces vamos a hacer 4 por 4 y nos va a dar que es 16, ¿sí? Ahora, en el siguiente, nos dicen que gastaron 32 naranjas, sí, ocuparon 32 naranjas, pero para hacer ¿cuántos zumos? Vale, entonces ahora vamos a hacerlo, pero al revés. Como ya aquí tenemos el número de naranjas y queremos saber la cantidad de zumos que se pueden hacer con esas naranjas, vamos a dividir entre la razón de proporción, que ya sabemos que es 4, ¿sí? Entonces, si yo tengo el número de zumos y quiero el número de naranjas, multiplico por la razón de proporción. Pero ahora tengo el número de naranjas y quiero saber cuántos zumos se pueden hacer con esas naranjas. Ahora divido entre la razón de proporción. Entonces vamos a hacer 32 dividido entre 4, ¿sí? Y nos damos cuenta que 32 dividido entre 4 es 8. Y así se completaba esta tablita de acá. Bueno, voy a borrar un poquito por acá, ¿sí? Ahora vamos a dar respuesta a las preguntas que venían en ella. Decía, ¿cuántas naranjas utiliza para un zumo? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas naranjas utiliza para un solo zumo? Bueno, recuerden que cuánto se ocupa de algo o cuánto de algo hay para un solo objeto, ¿sí? Eso nos lo decía la razón de proporción, ¿sí? Aquí cuando la razón de proporción nos dio 4, esto lo que nos decía era la cantidad de naranjas que se ocupa para hacer un zumo, ¿sí? Así como en ejemplos anteriores, esta razón de proporción nos decía la cantidad de cromos que tiene un sobre, o aquí la cantidad, ¿verdad? Perdón, el precio que tiene un metro, ¿sí? Entonces, veamos que donde sacamos la razón de proporción, pues nos da esa relación de 1 tiene tanto o 1 vale esto, ¿sí? Entonces, y si no están totalmente convencidos, pues podrían haber agregado aquí en la tablita el 1, ver que si ustedes agarran 1, lo multiplican por la razón de proporción, pues les va a dar 4, ¿sí? Entonces, que para un zumo ocupan 4 naranjas. Bueno, entonces, ¿cuántas naranjas se ocupa para un zumo? Repetimos, 4 naranjas. Ahora, si yo quiero hacer 4 zumos, ¿cuántas naranjas ocuparía? Bueno, aquí está el dato. Vean que habíamos dicho que para 4 zumos
el número de naranjas que necesito es 16. Entonces aquí vamos y anotamos el 16 naranjas. Y por último, ¿cuánto zumo se hará con 32 naranjas? Eso fue lo que averiguamos aquí en el último dato, ¿verdad? Con 32 naranjas dividimos entre 4 y vemos que hará 8 zumos. Entonces aquí va 8. Y así se solucionaba este problemita de acá. Vale. Entonces ahora vamos a hacer otro que es muy similar a este anterior, pero que es con dinero y número de camisetas que se compró, ¿vale? Entonces, leamos la situación. Dice, Pilar compra 5 camisetas iguales por $40, ¿sí? Dice, las preguntas son, ¿cuánto cuestan 2 camisetas, 6 camisetas? Y también luego están las otras preguntas, ¿cuántas camisetas se pueden comprar con $64 o $88? Y tenemos una tablita completamente en blanco, ¿verdad? Que queremos que completar con el número de camisetas, ¿verdad? En la primera fila y la cantidad de dólares en la segunda fila, ¿sí? ¿Y cómo se hacen estas tablitas? Igual que las dos anteriores, ¿sí? Prácticamente igual. Bueno, veamos que hay un dato que nos da el ejercicio, ¿sí? Y que hasta aquí es donde voy a ayudar para que den inicio ahí a pensar un ratico de manera individual. El dato que nos da el ejercicio es que compró 5 camisetas iguales por $40. Entonces, ustedes saben que 5 camisetas les costó $40, ¿sí? Entonces, aquí podemos anotar acá el 5 y sabemos que 5 camisetas les costó $40. Entonces, vean que tienen los dos datos que necesitan para arrancar, para sacar la razón de proporción, ¿sí? Entonces, les voy a dar unos 5 minutitos más. Pueden pausar el video, pensamos de manera individual y luego pueden corroborar su respuesta. Entonces, demos esos 5 minutitos, dale pausa. Y bueno, asumiré que ya volvieron de la pausa y vamos a dar solución al ejercicio ahora sí. Vale, entonces dice, Pilar compra 5 camisetas iguales por $40. Ya habíamos anotado el 5 de las 5 camisetas que compró. ¿Y a cuántos dólares? A 40. Entonces, como dije, siempre lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es sacar la razón de proporción. Para eso siempre tomamos el número grande, que en este caso es 40, y lo dividimos entre el número más pequeño, que en este caso es 5. Entonces vamos a hacer 40 dividido entre 5, y les tuvo que haber dado que 40 entre 5 es 8. ¿Esto qué nos dice? Vean que lo que dimos fue la cantidad de dólares entre el número de camisetas. Entonces, la razón de proporción nos está diciendo cuánto cuesta una camiseta, ¿sí? Entonces, o cuánto cuesta cada camiseta, ¿vale? Entonces, una camiseta o cada camiseta cuesta $8, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo ahí la razón de proporción. Entonces, si yo quiero saber cuánto cuestan 2 camisetas, ¿sí? Y luego también voy a querer saber cuánto cuestan 6 camisetas. Bueno, empecemos primero con las 2 camisetas, ¿verdad? Aquí, igual que en los esquemas anteriores, la razón de proporción vendría acá, ¿sí? Si yo tengo el número de camisetas y quiero saber cuántos dólares me cuestan, yo voy a multiplicar por la cantidad de dólares que cuesta cada camiseta. Entonces, vamos a multiplicar en este caso por la razón de proporción, que es la que nos dijo eso, cuánto cuesta cada camiseta, y nos dijo que costaba $8, entonces vamos a multiplicar por 8, ¿sí? Entonces, para saber cuánto cuestan 2 camisetas, vamos a agarrar este 2 de aquí y lo vamos a multiplicar por 8. 2 camisetas por $8, ¿cuántos dólares serán? Bueno, hacemos 2 por 8 y nos da 16.
Y con eso sabemos que 2 camisetas pues vale $16, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para averiguar cuánto valen 6 camisetas, ¿sí? 6 camisetas, ¿cuánto costarán? Bueno, entonces yo ya sé que cada camiseta vale $8. Entonces agarro 6, lo multiplico por la razón de proporción, que es 8. 6 por 8, ¿cuánto será? Pues sí, son 48, ¿sí? Entonces 6 por 8, 48. Entonces quiere decir que por 6 camisetas pagó $48. Ahora estamos al revés, ¿sí? Ahora más bien nos están dando el precio que pagaron y nos están preguntando ¿y cuántas camisetas compró con esa cantidad de dólares? Entonces ahora tenemos $64 y queremos saber cuántas camisetas puedo yo comprar con esos $64. Bueno, si teníamos el número de camisetas y queremos saber cuántos dólares gastábamos, multiplicábamos por la razón de proporción, que era 8, que era lo que costaba cada camiseta. Ahora tenemos la cantidad de dólares y queremos saber el número de camisetas que podemos comprar con esa cantidad de dólares. Entonces vamos a hacer el proceso contrario. Vamos a dividir, ¿sí? Entre la razón de proporción, que es 8. Entonces vamos a dividir entre 8 para averiguar lo que está arriba. Entonces vamos a hacer 64 dividido entre 8, nos da, ¿cuánto será 64 entre 8? ¿Sí? Efectivamente, nos daría 8. 8 por 8 es 64, entonces 64 entre 8 nos da 8. Entonces, con $64 pueden comprar 8 camisas. Esa es la respuesta, ¿sí? Ahora ven que en este segundo tenemos que gastaron $88 y quieren saber cuántas camisas pueden haber comprado con esos $88. Pues vamos a hacer 88, que es la cantidad de dólares, y lo vamos a dividir entre la razón de proporción, que es lo que cuesta cada camisa. Entonces, 88 entre 8 nos va a dar la cantidad de camisas, que sería 11. Entonces, 11 camisas es lo que se puede comprar con $88. Seguimos con el siguiente problemita, muy similar a los anteriores, y siguiendo esta misma línea de problema, y dice, para hacer 8 bizcochos iguales, Alejandro ha utilizado 32 huevos. Entonces ahora aquí la relación es entre el número de bizcochos y el número de huevos, ¿vale? Todo bien, por ahí. Entonces, nos dicen que para 8 bizcochos, Alejandro usa 32 huevos. Y aquí está. Vean que nos lo dieron acá en la tabla, ¿sí? Dice, ¿cuántos huevos necesita para hacer 9 bizcochos? Además de eso, pues tenemos que completar la tabla, ¿verdad? Igual que siempre. ¿Qué es lo que vamos a sacar primero? La razón de proporción. Una vez que tenemos la razón de proporción, como aquí nada más queremos saber cuántos huevos ocupa hacer tantos bizcochos, o sea, vamos hacia abajo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿sí? Por la razón de proporción. Sea cual esta sea, ¿vale? Ahí la calculan y pues la anotan y multiplican por la razón de proporción. Porque esa razón de proporción, cuando la saque, nos va a decir cuántos huevos ocupa cada bizcocho, ¿vale? Entonces, tomen 5 minutitos igual, otra vez, para que resuelvan este problemita de manera individual. Entonces, denle pausa en este momento al videito. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, asumo que ya despausaron, ya tomaron sus 5 minutos y continuamos. Ahora vamos a ver cómo se solucionaría este ejercicio, ¿vale? Entonces, ya teníamos que Alejandro había usado 32 huevos para hacer 8 bizcochos, ¿sí? Nos lo decían acá. Vamos a sacar la razón de proporción. Recuerden que voy a sacarla por aquí abajo, ¿sí? Para sacar la razón de proporción, tomamos el número más grande, que en este caso es la cantidad de huevos, lo dividimos entre el número más pequeño, que en este caso es el número de bizcochos, y esto nos va a dar 32 entre 8, 4. Quiere decir que para hacer un bizcochito, yo ocupo 4 huevos,
¿Sí? Eso es lo que nos va a decir la razón de proporción en este ejercicio. ¿Por qué? Porque acabamos de dividir el número de huevos entre el número de bizcochos. Entonces eso nos da cuánto se ocupa, cuántos huevos se ocupan para un bizcocho. ¿Vale? Entonces, para un bizcocho, ay, va con Z ahí, me disculpen. Para un bizcocho se ocupa 4 huevos. Vale. Ahora, cuando yo ya sé eso, porque ya tengo mi razón de proporción, y yo lo que quiero es averiguar cuáles son los numeritos que van acá abajo, según la cantidad de bizcochos que se hacen, cuántos huevos ocuparía. Entonces vamos a multiplicar por la razón de proporción, que en este caso ya vimos que es 4. Entonces vamos a hacer 1 por 4, 4. Lo cual tiene mucho sentido porque acabamos de decir que para un bizcocho se ocupa 4 huevos. Igual, ahora para 2 bizcochos, ¿cuántos huevos ocuparán? Entonces vamos a hacer 2 por la razón de proporción, que es 4. 2 por 4, 8. Vamos a hacer lo mismo con el 6. Para 6 bizcochos, ¿cuántos huevos ocuparé? 6 por 4. ¿Cuánto sería 6 por 4? Vamos ahí. Ajá. Pues sí, 6 por 4, 24. ¿Vale? Y por último vamos a hacer cuánto se ocuparía para 9 bizcochos, que sería 9 por 4, y nos da 36. Y eso último responde cuántos huevos se necesita para hacer 9 bizcochos. Se necesita 36 huevos. ¿Sí? Que es lo último que llenamos de la tablita. Y listo. Ya con eso pues hemos acabado este problemita. ¿Vale? Ahora vamos a proceder al siguiente problemita de acá, que dice, un grifo tarda 3 horas en llenar un depósito. Este fue el que habíamos dejado como medio palillo en la clase anterior, entonces lo voy a retomar completo. Entonces dice, un grifo tarda 3 horas en llenar un depósito de 6.360 litros. ¿Cuántas horas tardará llenando un depósito de 3.180 litros? ¿Cuántos litros de agua echará un grifo en 6 horas? Bueno, para ese tipo de problemas, como en todos los demás, deberíamos hacer una tablita que nos apoye, ¿verdad? En este proceso. Entonces, vamos a ver, hagamos una tablita que lo que diga en una fila sea la cantidad de horas y en la otra la cantidad de litros, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí tal vez el número de horas y acá el número de litros, ¿sí? Entonces, dice, un grifo, y otra vez leemos el problema, dice, un grifo tarda 3 horas en llenar 6.360 litros. Entonces ponemos 6.360 litros. Bueno, y la pregunta dice, ¿cuántas horas tardará en llenar 3.180 litros? Entonces, vean que la cantidad de litros está acá abajo, 3.180, y queremos saber cuántas horas será que eso tarda. ¿Sí? Eso es lo que no conocemos. Y la otra pregunta, a caso contrario, nos dice, ¿cuántos litros de agua echará en 6 horas? O sea, en 6 horas, ¿cuántos litros de agua llenará? ¿Sí? O echará el tubo, ¿vale? Entonces, vean que ahí tienen las dos incógnitas. ¿Por dónde deberían comenzar nuevamente? Sí, sacando la razón de proporción, que es la que nos va a decir cuántos litros llena el tubo por hora. Y a base de eso ya podremos saber las respuestas a estas preguntas. Si ocupamos el número de horas dividiendo la cantidad de litros entre la razón de proporción, y si al revés ocupamos la cantidad de litros, pues multiplicando el número de horas por la razón de proporción. Entonces, tomen unos, bueno, como este problemita es un poquito, bueno, es similar, ¿no? A los otros al final. Igual, tómense en 5 minutitos, ponle pausa al video y ya casi continuamos. Bueno, asumiré que ya pasaron y que ya volvieron.
¿Está bien? Entonces, continuamos. Veamos. Entonces, dijimos, lo primero, siempre la razón de proporción. ¿Vale? Por ahí vamos a comenzar. Para esta, pues tenemos dos datos. Tenemos el 6.360 y el 3. Vamos a dividir siempre el dato más grande, que es 6.360, entre el dato más pequeño, que es 3. Entonces vamos a dividir la cantidad de litros entre el número de horas, ¿sí? Y así sabremos cuánto llena, ¿sí?, el tubo por hora. Eso es lo que nos va a dar de información. Entonces, ustedes se van ahí a su calculadora, ya sea la de su celular, la científica que tengan a mano, ¿sí? Y van a hacer el cálculo, ¿sí? Déjenme nada más aquí compartirles toda mi pantalla para que puedan ver ahí cuando haga cambios entre la calculadora y el documento. Entonces, decía 6.360 lo vamos a dividir entre 3. Entonces, 6.360 lo dividimos entre 3. ¿Vale? Y nos da 2.120. Entonces anotamos cuánto nos da, que es 2.120. Ya sabemos la razón de proporción. Ahora ya con esa razón de proporción, pues tenemos suficiente información para rellenar estos signos de pregunta. Vamos a empezar con el primero. En este caso, tenemos la cantidad de litros y queremos saber cuántas horas se tardará llenando esos litros, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para saber el número de horas? Bueno, cuando yo quiero la cantidad de horas y tengo la cantidad de litros, lo que hago es dividir entre la razón de proporción, que en este caso me dio 2.120, ¿sí? Entonces, 3.180 lo vamos a dividir entre 2.120 y vamos a ver cuántas horas sería eso. Entonces, aquí vamos, anotamos, limpiamos, anotamos los 3.180 y dividimos entre 2.120. Y eso nos da 1,5 horas. ¿Qué sería la respuesta acá? ¿Sí? 1,5 horas. Bueno, y vean que con eso ya saben la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuántas horas tardará en llenar un depósito de 3.180 litros? Pues al parecer 1,5 horas, o lo que es lo mismo, 1 hora y media, ¿sí? Cualquiera de las dos respuestas, pues entonces habría sido igual, estaría completamente correcto. Ahora vemos que estamos al revés. Tenemos el número de horas y queremos saber cuántos litros llenará. Bueno, ya con la razón de proporción también podemos responder a esa pregunta. Simplemente vamos a agarrar el número de horas y en vez de dividir, vamos a multiplicar por la razón de proporción, que es 2.120. Entonces vamos a agarrar 6, lo vamos a multiplicar por 2.120 y así sabremos cuántos litros se habrá llenado en 6 horas. Entonces, tomamos la calculadora, agarramos 6, lo multiplicamos por 2.120, le damos igual y vemos que eso nos daría 12.720. Entonces 12.720 litros es lo que llenaría ese grifo de agua en 6 horas. Entonces vamos a anotarlo acá, 12.720 litros. Y listo, eso resolvía el último problema de esa parte. Ustedes tenían ahí un trabajo asincrónico, ¿verdad? Eso igual, para los días que, yo sé que estamos todos asincrónicos esta vez, pero para los días que tienen trabajo asincrónico, pues trabajan estos de acá si no han terminado alguno, ¿sí? Y vamos a proceder al tema nuevo, ¿vale? Entonces, regálenme nada más un momento, vamos a pasar de documento y ya volvemos. Continuando con lo que les venía diciendo, hoy vamos a aprender también un poquito a introducir nada más en este video lo que son las relaciones inversamente proporcionales. Antes habíamos aprendido sobre las relaciones directamente proporcionales y la diferencia es muy simple. Veamos, ¿cuándo eran directamente proporcionales? Cuando una aumentaba, la otra también, ¿cierto? Cuando una disminuía, la otra también. Sí, eso era la parte de directa. Y la parte de proporcional lo sabíamos por la razón de proporción.
Bueno, aquí son inversamente proporcionales. ¿Inverso a qué le sonará? Sí, muy bien. Efectivamente, inversamente proporcionales se refiere a lo contrario, ¿sí? A algo que es contrario a lo otro, ¿cierto? Entonces, básicamente esta idea es que nos vamos a agarrar para hablar de magnitudes inversamente proporcionales, porque en estas, cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. Sí, no como en las directas, que si una aumentaba, la otra aumentaba, no, aquí disminuye. Y cuando una magnitud disminuye, la otra aumenta, ¿sí? ¿Ven? Lo contrario, ¿sí? A más de una, menos de la otra, ¿sí? Una aumenta, la otra disminuye. Una disminuye, la otra aumenta. Bueno, son contrarios, ¿sí? Entonces, y aquí la parte proporcional, ¿sí? Lo vamos a justificar con la constante de proporcionalidad inversa, que es un poquito diferente a la otra, pero que se trata bastante similar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un parcito de videos, ¿sí? Que están aquí los links, donde van a hablar un poquito sobre lo que es la regla de 3 inversa, que es una con la que vamos a estar trabajando implícitamente, porque no la vamos a hacer así completamente explícita, vamos a ver un pedacito, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer para resolver estos problemas, van a ver, es calcular la constante de proporcionalidad inversa y vamos a dividirla entre el dato, ¿sí? Que tenemos que le corresponde al dato faltante. Ya vamos a hablar de eso en el ejemplo que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a proceder a ver un parcito de videos como para ir introduciendo la idea y vamos a pasar luego a eso. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar primero al primer video. Nada más regálenme 2 segunditos. Ahora sí, vamos a continuar con los videitos. Nada más déjenme verificar que les esté compartiendo sonido. Sí, perfecto. Y les estoy compartiendo bien la pantalla. Sí, perfecto. Vale. Entonces procedemos a ver un poquitito de estos videitos. Y aquí vamos. Nada más déjenme quitar el video. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, la proporcionalidad inversa. Pero antes de empezar, revisemos algunos conceptos básicos. Hay varios tipos de relaciones. Hoy veremos solo una de ellas, la proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una, disminuye la otra en la misma proporción. Supongamos que una persona realiza su trabajo en cierta cantidad de tiempo. Si le ayuda a un trabajador más, el tiempo se reduce, y si a ellos les ayuda alguien más, pues el tiempo se reduce más, de tal forma que entre más trabajadores, menos tiempo de trabajo. Pero si tenemos menos trabajadores, el tiempo de trabajo es mayor. De esto mismo se trata la proporcionalidad inversa. Una cantidad aumenta mientras la otra disminuye. Facilísimo, ¿verdad? Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. En mi patio tengo 20 perros que tardan 10 días en comerse un costal de alimento. ¿Cuánto tiempo tardarán 40 perros en terminarse el mismo costal de alimento? Como nos podemos dar cuenta, esto se trata de proporcionalidad inversa, ya que al aumentar la cantidad de perros, el número de días que dura el costal de alimento disminuyen. Por lo tanto, tengo que agrupar mis datos para aplicar una regla de 3 inversa. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es agrupar mis datos, en este caso, perros y días. Y pongo que 20 perros se acaban el alimento en 10 días y 40 perros no sé en cuánto tiempo, por eso puse el signo de interrogación. Lo primero que voy a hacer es multiplicar las cantidades que estén en horizontal, y son 20 y 10. Al multiplicar 20 por 10 me da como resultado 200, que sería como si fueran 200 porciones de alimento. Y ahora divido entre el número que no he utilizado, que es 40, y al dividir las 200 comidas entre 40 perros, nos da como resultado 5 días. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que este ejercicio sí es de proporcionalidad inversa, porque entre menos perros, el alimento dura más. Pero si aumenta la cantidad de perros, el alimento dura menos días. Vamos a ver otro ejemplo. 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán 9 pintores en hacer el mismo trabajo? Como te puedes dar cuenta, esto sí es proporcionalidad inversa, porque entre menos pintores tengamos, más días nos tardaremos.
pero entre más pintores sean, menos días de trabajo tendremos. Una vez que ya ubicaste que es un ejercicio de proporcionalidad inversa, realizamos una regla de 3 inversa. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tengo que hacer es agrupar mis datos, en este caso, pintores y días, y pongo que 3 pintores tardan 12 días en pintar una casa, y 9 pintores no sé en cuánto tiempo. Por eso puse el signo de interrogación. Lo primero que voy a hacer es multiplicar las cantidades que están en horizontal, y son 3 y 12. Al multiplicar 3 por 12 me da como resultado 36, que sería como si fueran 36 días de trabajo si fuera solo un pintor. Y ahora divido entre el número que no he utilizado, que es 9. Al dividir los 36 días de trabajo entre 9 pintores, nos da como resultado 4 días. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que este ejercicio sí es de proporcionalidad inversa, porque entre menos pintores se tardan más días en pintar una casa, pero entre más pintores se tardan menos días en pintar la misma casa. Te voy a dejar una actividad para que practiques. Comenta 5 relaciones de proporcionalidad inversa y realiza la regla de 3 inversa para resolverlas. Bueno, vamos a pasar al siguiente video. Por acá, que habla pues igual del tema de proporcionalidad inversa, pero un poquito va a explicar otro método similar al que vamos a ver más adelante. Y luego ya procedemos pues a resolver el ejemplo que está en la guía de trabajo de esta semana. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, proporcionalidad inversa. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una, disminuye la otra en la misma proporción. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos 12 dulces y las vamos a repartir en partes iguales según la cantidad de niños. Aquí hay un niño, entonces a él le corresponden los 12 dulces. Y lo anoto aquí en mi tabla, a un niño le corresponden 12 dulces. Ahora tenemos 2 niños y a cada uno le corresponden 6 dulces. Y lo anoto aquí en mi tabla, cuando tenemos 2 niños le corresponden 6 dulces a cada uno. Ahora tenemos 3 niños y a cada uno le corresponden 4 dulces. Y lo anoto aquí en mi tabla, cuando tenemos 3 niños le corresponden 4 dulces a cada uno. Ahora tenemos 4 niños y a cada uno le corresponden 3 dulces. Y lo anoto aquí en mi tabla, cuando tenemos 4 niños le corresponden 3 dulces a cada uno. Como te puedes dar cuenta, estamos hablando de proporcionalidad inversa, porque entre más niños les corresponden menos dulces, mientras una cantidad de datos aumenta, la otra disminuye. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver un ejercicio. 2 pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuánto tardarán diferente número de pintores en realizar el mismo trabajo? Como te puedes dar cuenta, aquí estamos hablando de proporcionalidad inversa, porque entre más pintores tengamos, menos días se tardarán en realizar el trabajo. Como te puedes dar cuenta, aquí abajo tenemos una tabla y dice que 2 pintores se tardan 12 horas en realizar el trabajo. Te voy a enseñar a resolver esto de una forma sencillísima. Tenemos que encontrar una constante y esto se va a lograr multiplicando los datos que tenemos. En este caso tengo que 2 pintores se tardan 12 horas. Al multiplicar 2... Justamente esta constante que mencionan ahí, no terminan de darle el nombre completo, es a lo que le vamos a llamar la constante de proporcionalidad inversa. 2 por 12 me da como resultado 24. Esa va a ser nuestra constante y la vamos a utilizar para encontrar los demás resultados. Así que aquí voy a poner es igual a 24, igual a 24, igual a 24. Me voy a la primera fila y quiero saber cuánto se tardaría un pintor en realizar el trabajo. Así que tengo que buscar un número que multiplicado por 1 me dé como resultado 24. Así que el número es 24 porque 1 por 24 me da 24. Esto quiere decir que un pintor se tardaría 24 horas en realizar el trabajo. Ahora quiero ver cuánto se tardarían 3 pintores en realizar el mismo trabajo y busco un número multiplicado por 3 que me dé 24 y es 8. 3 por 8 me da 24. Esto quiere decir que 3 pintores se tardarían 8 horas en realizar el trabajo. Ahora quiero saber cuánto se tardarían 4 pintores en realizar el trabajo y busco un número multiplicado por 4 que me dé 24 y es 6. 4 por 6 me da 24. Esto quiere decir que 4 pintores se tardarían 6 horas en realizar el trabajo. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que este ejercicio es de proporcionalidad inversa. Esto quiere decir que mientras una cantidad aumenta, la otra disminuye.
Al observar la tabla te podrás dar cuenta que entre más pintores se tardan menos horas y entre menos pintores se necesitan más horas para terminar el trabajo. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a hacer este mismo ejercicio por medio de la regla de 3 inversa. Vamos a poner nuestros datos de pintores y horas y la información que tiene la redacción del problema. 2 pintores se tardan 12 horas en pintar una casa. Así que yo quiero saber cuánto se tardaría un pintor. Y se hace lo siguiente, multiplico 2 por 12 y me da como resultado 24. El 24 lo divido entre 1 y al dividir 24 entre 1 me da como resultado 24. Esto quiere decir que un pintor se tarda 24 horas en pintar la casa. Vamos a hacer lo mismo, pongo pintores y hora y los datos que tengo del problema. 2 pintores se tardan 12 horas. Ahora quiero saber cuánto se tardarían 3 pintores en realizar el trabajo. Multiplico 2 por 12 y me da como resultado 24. Esto lo divido entre 3 y me da como resultado 8. Esto quiere decir que 3 pintores se tardarían 8 horas en realizar el trabajo. Vamos con el siguiente, pongo pintores y horas. Tengo que 2 pintores se tardan 12 horas en pintar una casa y yo quiero saber cuánto se tardarían 4 pintores. Multiplico 2 por 12 y me da como resultado 24. Divido entre 4 y me da como resultado 6. Esto quiere decir que 4 pintores se tardan 6 horas en pintar la casa. Facilísimo, ¿verdad? ¿Cuál método te gustó más, el de la izquierda o el de la derecha? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. Podrás... Bueno, vamos a dejar el video por acá. Vamos a regresar un poquito sobre la guía de trabajo de esta semana. Y como veníamos mencionando, entonces, como podemos ver, reforzamos la idea de que cuando aumenta una magnitud, disminuye la otra, ¿verdad? O cuando disminuye una, aumenta la otra, ¿vale? Entonces, veamos el ejemplo que viene aquí en la guía de trabajo de esta semana, ¿verdad? Que es la que corresponde al cotidiano 4. Y vemos que habla sobre la cantidad de niños y la cantidad de juguetes. Entonces, es una tabla que representa la cantidad de niños y la cantidad de juguetes que le tocaría a cada niño, ¿vale? Que si hay 2 niños, le tocan 10 juguetes, que si hay 4, 5, que si hay 5, 4 y que si hay cuántos le tocarían 2. O sea, la pregunta acá es a cuántos niños le tocarían solo 2 juguetes. Bueno, para averiguar ese dato que hace falta ahí, ¿verdad? Ocupamos calcular justamente lo que vamos a llamar la constante de proporcionalidad inversa y que igual que en el video se calcula multiplicando los datos que se corresponden. ¿A qué me refiero yo con multiplicar los datos correspondientes? A que a 2, ¿verdad? Le corresponde el 10, a 4 el 5, a 5 el 4, ¿sí? El que le corresponda. Ya sea que la tabla sea horizontal o que la tabla sea vertical, entonces el que le corresponda, ¿sí? ¿Vale? Entonces, vamos a ver que si yo multiplico 2 por 10, me va a dar 20, que si yo multiplico 4 por 5, pues también me da 20, ¿verdad? Vamos a anotar las multiplicaciones aquí. Que si multiplico 5 por 4 también me da 20, entonces yo puedo asumir que justamente así es como vamos a sacar la constante de proporcionalidad, multiplicando las cantidades correspondientes. ¿Y de qué me sirve a mí sacar esta constante de proporcionalidad? Pues justamente con esta constante yo puedo averiguar los datos faltantes. ¿Cómo? Van a ir entre el dato que tengan. ¿A qué me refiero con esto? En este caso tenemos la cantidad de juguetes. Entonces, si yo quiero saber a cuántos niños le corresponderían tan solo 2 juguetes, yo tomo mi constante de proporcionalidad, la divido entre la cantidad que tenga, en este caso la cantidad de juguetes que es 2, y así puedo averiguar que si hago 20 entre 2 son 10 y que a 10 niños le tocaría 2 juguetes. Sí, así es como funciona esto para calcular las cantidades que me hagan falta en una relación de proporcionalidad inversa, ¿sí? Esto aplica para los dos lados. Digamos, si yo no supiese que a 5 niños le toca 4 juguetes y yo quisiera saberlo, ¿verdad? Digamos que no lo supiésemos, pero nosotros ya tenemos nuestra constante de proporcionalidad inversa, que es 20. Entonces yo agarraría 20, lo dividiría entre el dato que sí tengo, que son la cantidad de niños, que es 5, y donde hago 20 dividido entre 5, ¿sí? Me va a dar 4. Y así voy a saber que a 5 niños le tocarían 4 juguetes cada uno. ¿Ven? Entonces, para que ustedes vean, es muy similar a lo que veníamos trabajando, nada más que en esta, para calcular
la constante de proporcionalidad, vamos a multiplicar, refuerzo esto último, a multiplicar las cantidades correspondientes, ¿sí? Una multiplicación. Y luego, si yo quisiera averiguar un dato faltante, tomo el resultado de esa multiplicación, que es mi constante de proporcionalidad inversa, y la voy a dividir, ¿sí? La voy a dividir entre el dato que yo tenga, sea cual sea ese dato, ya sea la cantidad de juguetes en este caso, o fuese la cantidad de niños. Yo divido la constante de proporcionalidad inversa entre el dato que tengo y puedo averiguar el dato faltante que le corresponde, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito más al respecto el viernes y por acá vamos a dar por cerrada la clase de martes. Que tengan un muy lindo día y hasta pronto.